Sean bienvenidos, estimados estudiantes de la Cátedra de Algoritmos. Esta sesión la vamos a aprovechar para hacer un repaso de lo que son los ejercicios de las diferentes estructuras, es decir, es un resumen que conglomera todas las estructuras vistas después de la parte de todas las operaciones que nosotros podíamos hacer, valga la redundancia, con los diferentes operadores. Entonces, en esta, pues vamos a resumir varias de ellas, comenzando por la estructura sí, entonces. Acordémonos que la teoría dice que esta estructura funciona cuando nosotros evaluamos en verdadero. Entonces, tenemos el primer enunciado, que dice de la siguiente manera: escribir un algoritmo que acepte 3 números enteros e imprima el mayor de ellos. Comenzamos entonces, como este es el algoritmo, es decir, no es el pseudocódigo, estamos poniendo a grosso modo lo que serían los pasos para poderlo resolver. Ya sabemos entonces la diferencia con el pseudocódigo, que va un poco más detallado y usamos lenguaje natural. Así que estos son prácticamente los algoritmos. Comenzando con la palabra inicio, que es palabra reservada, luego ponemos leer, que serían ABC, los que corresponden a los 3 números, ¿verdad? Luego llegamos a la situación de la condición. Si A es menor que B, entonces caemos en una condición anidada, de nuevo otra vez la estructura sí. ¿Qué sería si B es menor que C? Entonces, visualizar C. Esta parte de visualizar es imprimir, es decir, imprimirlo a pantalla. Luego sería, si no, visualizar B, o sea, desplegamos, ¿sí?, en pantalla el valor que tenemos almacenado para la variable B. Y a continuación ponemos fin sí. Entonces, estamos viendo acá, por ejemplo, esta estructura que está completa de la forma sí, entonces, evaluamos acá, después del entonces, el valor en verdadero. Si eso se cumple, vamos a imprimir. Si fuera falso, caemos en el lado del no, entonces hacemos esta siguiente instrucción y posterior a ello cerramos el lazo, porque tenemos que colocar toda la sintaxis que es de apertura, la parte media y la parte final. Aquí, como es una más interna, pues ya está completamente cerrado todo este ciclo, por decirlo así. Continuamos con el lado del falso, que sería para la primera situación condicional, y caemos en el lado del si no, que sería nuestro lado falso. De nuevo encontramos otra estructura anidada, siempre de la forma sí, entonces, siendo para ello, si A es menor que C, entonces visualizar C, si no, visualizar A, fin sí, luego el fin sí de la condicional más externa, y luego el fin, que sería el cierre de nuestro algoritmo. De esta manera vemos que estamos involucrando varias estructuras, pero de forma anidada. Entonces, facilita pues un poco más el trabajo y abarcamos lo que serían más opciones en la evaluación, por decirlo así. Luego tenemos otro enunciado que dice: los trabajadores de una fábrica de automóviles tienen 3 turnos, mañana, noche y festivos. Se desea calcular el sueldo semanal a razón de 5 días de trabajo por semana y la siguiente tarifa. Y nos ponen como que es una especie de cuadro, ¿verdad? 600 pesetas por hora sería el turno de la mañana, 800 pesetas por hora sería el turno para la noche y 1000 pesetas por hora en el turno cuando son días festivos. Entonces, fíjense bien que nos pide el sueldo semanal, contemplando pues 5 días de trabajo, pero cayendo en estas 3 distintas categorías. Quedaría de esta forma el algoritmo: inicio, palabra reservada para comenzar, luego leer las variables que serían, o los datos que solicitamos si se guardan en estas variables, que serían turno, horas. Luego entramos a la condición. Si turno es igual
a mañana, ¿verdad? Y lo ponemos en comillas porque es texto. Entonces, sueldo va a ser igual a 5 por 600 por la cantidad de horas. Entonces, vea, esta es una asignación, ¿sí? Todo este lado derecho se asigna a la variable del lado izquierdo. Si no, o sea, caemos en el lado del falso, otra condicional anidada. Si turno es igual noche, entonces sueldo va a ser igual a 5 por 800 por horas. Si no, o sea, caemos del lado del falso de la segunda, el sueldo sería igual a 5 por 1000 por horas. Luego tenemos que fijarnos bien para los cierres de los respectivos lazos. Cerramos el más interno, aquí está, fin sí, que corresponde a este sí y a este sí no. Luego el siguiente fin sí, el próximo anterior, que sería el que corresponde al sí, si no, y este fin sí. Y al final, la cláusula del fin, que corresponde al inicio con el cual pues nos aseguramos que el algoritmo cumpla aquella característica de que sea finito. Estamos, entonces ahí es como la colocamos. Luego tendríamos siempre para la misma estructura el sí, entonces otra problemática que nos plantean, la cual es determinar el precio de un billete de ida y vuelta por avión, conociendo la distancia a recorrer, el número de días de estancia y sabiendo que si la distancia es superior a 1000 kilómetros y el número de días de estancia es superior a 7, la línea aérea le hace un descuento del 30%, es decir, va a ser un parámetro que nos ponen, el precio por kilómetro es de 8.50. Ya con estos datos que nos han proporcionado en el problema, vamos a encontrar entonces la solución. Colocamos palabra reservada a inicio, luego tenemos la asignación a nuestra variable titulada precio kill, que sería el valor de 8.50. Luego leemos la distancia, la estancia, que obviamente pues serían datos que nosotros solicitamos a través de una pregunta, y aquí ya estamos pues en el paso de la lectura. Total, nuestro primer proceso, total es igual a precio kill por distancia, y luego empezamos a comparar justo en la condición. Si distancia es mayor que 1000 y estancia es mayor que 7, ojo, fíjese bien aquí lo que ha pasado, este y quiere decir que cuando nosotros redactemos nuestro pseudocódigo ya en un lenguaje natural como tendría que ser, esta y la tenemos que poner y no la vamos a poner de esa manera como nosotros pues hablamos, ¿verdad? Para ello hay un operador que hace la sustitución de la palabra y actuaría pues prácticamente comparando y que deben cumplirse ambas condiciones, ambos criterios, es decir, que la distancia sea mayor que 1000, como también que la estancia sea mayor que 7. Cuando estas dos entonces se cumplan, evaluamos en verdadero y hacemos pues los pasos que nos piden que sucedan, ¿verdad? Los cuales serían después el asignar a la variable total, total es igual a total menos 30 sobre 100 por total, es decir, ahí le estamos calculando el 30% de descuento al valor que entonces ya tenía acumulado ahí. Luego cerramos el lazo con la estructura o la cláusula fin sí, que corresponde a este, y luego tenemos fuera de este lazo, fuera de la condición, lo que seguiría. Sería entonces la escritura de nuestros textos, precio de billete igual, coma, total, que sería la variable que tiene nuestro resultado, que previamente lo hemos calculado acá, y cerramos entonces con la cláusula del fin, palabra reservada para finalizar nuestro algoritmo. Estos serían entonces algunos casos o algunos ejemplos que podemos evidenciar cómo funciona la estructura sí entonces. Pasamos ahora a la nueva estructura, que sería hacer mientras.
Recordemos también lo que dice la teoría. Ojo, esto es bien importante. Nosotros tenemos que saber cómo evaluar cada una de las estructuras para poder hacer nuestros planteamientos, usándolas, por supuesto. Dice el primer enunciado para la estructura Ser-Mientras. Realizar el algoritmo para cruzar una calle por un paso de peatones. Ojo, este no es un algoritmo o un problema donde nos piden hacer cálculos, hacer procesos matemáticos o aritméticos, sino que simplemente se plantea pues una problemática diaria que sucede cotidiana, por decirlo así, y que prácticamente pues tenemos que darle una solución, ¿sí? Veamos entonces cómo se haría esa secuencia de pasos. Paso número 1, palabra reservada de inicio. Paso número 2, mirar a la derecha y a la izquierda. Paso 3, mientras pasen coches, esperar. Fíjese bien cómo se emplea. No importa que no vayamos a hacer cálculos, pero es cuando uno se pone a pensar a detalle las cosas que suceden en nuestro diario vivir, nuestro diario acontecer, entonces vamos comprendiendo que todo ya está como parte de nuestro entorno. Veamos acá, ocupamos la estructura mientras. ¿Qué es lo que sucede? Mientras pasen coches. ¿Cómo funciona la estructura Ser-Mientras? La estructura Ser-Mientras la evaluamos en verdadero, ¿sí? Entonces tenemos aquí, mientras pasen coches, como esto es cierto que siguen pasando coches, ¿qué es lo que vamos a hacer? Esperar, ¿verdad?, en el lado de la acera para que no nos expongamos, pasarnos la calle y que nos atropellen, ¿sí? Entonces así es como está funcionando la estructura en este caso. ¿Qué seguimos haciendo? ¿Cuál es la otra instrucción que vamos a seguir? Siempre seguir mirando a la derecha y a la izquierda, es decir, de un lado a otro, ¿sí? Y eso va a estar sucediendo mientras sigan pasando vehículos. Cuando esto ya no se cumple, es decir, evaluamos en falso, ¿qué sería esa evaluación en falso? Cuando ya no pasen o circulen carros, ¿sí? Entonces caemos en esta estructura, en esta instrucción. Cuando ya no pasen carros, entonces pasamos la calle. Esa sería la siguiente instrucción a seguir. Y luego cerramos con fin, que finalizaría nuestro algoritmo. Entonces, así de sencillo, vemos cómo hemos ocupado una estructura en una situación diaria. Nos presenta otra con el enunciado siguiente. Realizar un algoritmo que permita a un pasajero de un avión pasar el tiempo hasta que salga el avión, es decir, que tenga ciertas actividades mientras está en espera a que el avión que va a abordar pues salga su vuelo, ¿verdad? Entonces comenzamos, palabra reservada a inicio, luego tenemos recoger tarjeta del embarque, que son los pasaportes y todos los papeles, ¿verdad? Luego facturar el equipaje. Mientras no se anuncie la salida del avión, va a ser cualquiera de estas instrucciones o todas, ¿verdad? Como sería ir a la cafetería, probablemente vaya a jugar máquinas, a las maquinitas, o puede ir también a tomar una bebida, una cerveza, lo que sea. Mirar las pistas donde están los aviones mientras los están llegando los vuelos o van alzando los otros, así sucesivamente. Y luego fin mientras, ¿sí? Entonces es lo mismo, la evaluamos en verdadero, pero como no se anuncia la salida del avión, estamos en lo mismo. Cuando ya esto sí funcione, pues entonces seguimos nuestro quehacer. Veamos ahora la otra estructura, que es repetir hasta. En esta tenemos el enunciado que nos piden elaborar o diseñar un algoritmo para cocinar un huevo duro, ¿sí? Entonces, vamos, palabra reservada de inicio. Los pasos serían llenar un caso con agua, o sea, un depósito, ¿verdad? Un depósito metálico con agua, luego encender el fuego de la cocina,
El siguiente paso, poner el depósito al fuego. Luego sería repetir la acción esperar, porque no hay otra situación que hacer, sino que simplemente es llenarse de paciencia, ¿verdad? Y esperar. Esa sería la acción que vamos a estar repetir y repetir. ¿Hasta qué? Hasta que el agua se ponga a hervir, ¿sí? Cuando ya el agua esté hirviendo, ponemos el huevo dentro de nuestro depósito. Luego esperamos 10 minutos, que sería el tiempo de la cocción. Luego sería apagar el fuego. Luego pues se bota el agua. Y el siguiente paso es extraer el huevo del recipiente y luego palabra reservada fin, que da la conclusión de la cocción entonces del huevo duro. Luego tenemos aquí otro, que es un algoritmo para cambiar la rueda de un coche. Tenemos inicio, palabra reservada, luego hay una condición, ¿verdad? Si el gato del coche está averiado, entonces el gato es lo que llamamos la mica, ¿verdad? Entonces sería llamar a la estación de servicio. Si no, vamos a colocar el gato en el alojamiento, es decir, en la parte donde tenemos que colocarlo para subir el vehículo. Luego vamos a la siguiente estructura, nuestra siguiente instrucción, que sería la estructura repetir. ¿Qué es lo que vamos a repetir? Las operaciones siguientes, que serían estas a detalle aquí. Aflojar los tornillos de la rueda, es decir, tornillo por tornillo de la rueda que vamos a cambiar, hasta que todos los tornillos estén aflojados. Esta es con estructuras repetir hasta que están dentro de una condicional. Aquí hay otra repetir, no está anidada dentro de esta, sino que va a continuación. De nuevo abrimos el ciclo, repetir, levantar el gato hasta que la rueda pueda girar libremente. ¿Sí? Esa es la siguiente bloque de instrucciones que vamos a estar haciendo para poder cambiar la llanta. Luego, fuera de este otro lazo de la estructura repetir hasta, sigue la instrucción, quitar los tornillos, luego quitar la rueda, luego poner la rueda de repuesto y tornillos, bajar el gato, repetir, apretar los tornillos hasta que estén todos ya listos, ¿verdad? Todos apretados. Fin sí es este que abrimos aquí después de la palabra inicio y luego cerramos con la palabra reservada fin para concluir todo el algoritmo. Entonces veamos bien claro cómo pues los empleamos en cualquier caso de la vida normal, están en nuestro entorno y no necesariamente solamente son para cuestiones de cálculo, ¿verdad? Entonces, acordémonos, aquí estamos haciendo los algoritmos que son nada más que los pasos que nos van a ayudar a solventar alguna problemática. Tenemos otro enunciado, siempre para la misma estructura, que dice así: sumar una serie de enteros positivos. Eso es lo que nos piden. Luego entonces comenzamos. Inicio, leer n, que sería la X cantidad o N cantidad de números que vamos a pedir. Establecer contador a cero, es decir, estamos inicializando, ¿verdad? Establecer suma a cero, también inicializamos la variable. Luego ponemos repetir hasta que contador sea igual que n. Como ya lo pedimos aquí, ya sabemos cuál es su valor. Leemos número, luego sumar número a suma, es decir, esta es una asignación, ¿sí? Estamos asignando. Suma sería mi variable, es igual a suma más número, así sería. Luego incrementar contador en 1, es decir, contador es igual a contador más 1. A eso se traduce, o sea, acuérdese, estos son los algoritmos. Luego nosotros cada uno de estos pasos los transformamos en una instrucción ya más a detalle en nuestro pseudocódigo. Luego fin, que sería de este repetir, y luego el
la escritura que nos haría falta para visualizar nuestra respuesta. En comillas, la suma es coma, la variable que tiene la respuesta, que sería suma, que fue la que calculé justo aquí, 2 pasos antes. Y luego fin, palabra reservada para cerrar todo nuestro algoritmo. Luego veamos otro, también enfocado a la cotidianeidad, cómo sería el preparar una tortilla de patatas de 4 huevos. Inicio, palabra reservada para comenzar, ponemos preparación inicial, sería pelar y cortar las papas, echar las papas en un recipiente con agua, tomar los 4 huevos de la nevera, es decir, sacarlos de la refri, batir los huevos. Luego entramos a la repetición de nuestra estructura. Repetir, ¿qué vamos a repetir? O sea, romper un huevo, tiramos el cascarón, batimos los huevos en un plato hondo hasta que no queden huevos, es decir, esto lo vamos a estar repitiendo y repitiendo hasta las 4 veces, porque 4 huevos o 4 unidades, ¿verdad?, de huevos son los que nos dieron para la receta. Entonces lo vamos a repetir una y otra vez hasta que ya no tengamos más huevos que quebrar. Luego, fuera de este lazo sería encender el fuego o la cocina, ¿verdad?, poner la sartén, y entramos a otro lazo, repetir. ¿Qué es lo que vamos a repetir? El tiempo de espera, es decir, esperarnos, ¿verdad?, hasta que el aceite esté hirviendo, ¿sí? Entonces, ahí estamos evaluando. ¿Ya está hirviendo? No, seguimos esperando. ¿Ya está hirviendo? No, todavía seguimos esperando. Claro que pasa en cuestión de minutitos, ¿verdad?, o menos de minuto, pero hay un tiempo de espera. Luego de eso, metemos las papas en la sartén, esperamos a que las papas estén doradas, luego le vertimos la mezcla que hicimos de los huevos, ahí todo en la sartén, luego le echamos sal y caemos en otro ciclo de repetir. ¿Qué es lo que vamos a repetir? Batir los huevos y las papas ahí por los 2 lados, o sea, estar meneándolo, ¿verdad? Meneando y meneándolo para que todo se incorpore y se mezcle. ¿Hasta qué? Ahí sería nuestro otro límite. La tortilla esté dorada por ambas partes. Como estamos haciendo una tortilla, ¿verdad? Entonces, hasta que esté dorada de los 2 lados. Luego sería apagar el fuego, luego sería retirar la sartén, luego sería echar la tortilla en un plato y fin para concluir. Entonces, ahí vea que se han incluido varios ciclos repetir, serían 3, para ser precisos, 3 los que se han empleado para resolver este algoritmo. Luego nos encontramos con un resumen analítico ya con base a las teorías que hemos visto y aprendido, en las cuales encontramos las estructuras selectivas. Ahí pues nosotros decimos, ¿verdad?, que son aquellas estructuras a las que llamamos selectivas o de decisión, que las vamos a utilizar para tomar lo que serían decisiones lógicas. Estas se clasifican en tipos, como son el de alternativa simple, que corresponde a la estructura sí, entonces, el de alternativa doble, que es la estructura sí, entonces y no, y la alternativa múltiple, que sería la estructura en caso o según sea, ¿sí? Estas en inglés, digamos, la primera sería en la simple, es el if then, la número 2 sería el if then else, y la tercera sería case. Esta es la múltiple, el case. Entonces, usted la encuentra en inglés en un libro, en un manual, es lo mismo, y ya pues estamos viendo cómo es que funciona cada uno. Tenemos acá como un aspecto crítico, ¿verdad?, que la parte de lo que concierne a la estructura sí, entonces, es un caso muy particular de la sí, entonces y no, donde el significado va a ser, si la condición es verdadera, entonces hacer una o varias acciones. En caso contrario, que es que ya caemos del lado del else, ¿verdad?, no vamos a hacer nada, ¿sí? En la primera, en esta es la que estamos hablando, ¿ve?
como no tenemos un else, esta parte del si no existe, después del entonces, inmediatamente termina. Mientras que en la alternativa doble, como tengo el lado del falso, aquí evalúo aquellas que no cumplen la condición y hago ese bloque de instrucciones. ¿Estamos? Entonces, esa es la diferencia. Luego tenemos que para la estructura múltiple, que es el case, va a ser una estructura donde vamos a evaluar una expresión y en función del valor que nos resulte, vamos a realizar determinada tarea. Es decir, tenemos varios caminos. Antes solo teníamos dos. Con el sí entonces y el sí entonces y no, solo habían dos caminos. El camino del verdadero y el camino del falso. Pero ahora no, ahora tenemos N caminos posibles. Y recordando, pues nosotros utilizábamos el casos para y poníamos cuando era 1, cuando era 2, cuando era 3, hasta cuando era 7, etcétera, ¿verdad? Y al final teníamos que romper todo ese lazo con otra cláusula, ¿verdad? Para poder salir, ¿sí? Que era otros casos. Con esa es la que se rompe para poder avanzar a las siguientes instrucciones. Luego tenemos las estructuras repetitivas. Todas aquellas tres que hablamos son las selectivas. Ahora vamos con las repetitivas. Aquí estamos hablando de lo que es una construcción y uso de bucles o lazos con los cuales vamos a implementar distintas acciones que queremos que se estén ejecutando de forma repetida o de forma continua. Entonces, la base de esta técnica va a ser hacer esa secuencia de instrucciones que se ejecuten una y otra vez, evitando pues que nosotros estemos generando múltiples copias de código dentro de nuestro programa, dentro de nuestra solución, y por el contrario la resumimos dentro de una estructura que me permita hacer esa repetición siempre y cuando pues se cumplan los criterios que vamos a estipular. Entonces las estructuras repetitivas se clasifican en tres tipos, que serían la instrucción o estructura desde, conocida en inglés por el for o también el do for, en otros libros así aparece. La otra es el mientras o en inglés while o do while. Y la tercera, que es repetir, como también sería en inglés repeat o do until. Entonces es exactamente lo mismo y funcionan igual como las habíamos explicado. Entonces acá tenemos que, recordando esas partes teóricas, hablábamos de la definición de bucle o de lazo, ¿verdad? Entonces esa es pues un conjunto, o nos vamos a referir a un conjunto de instrucciones que se van a repetir un número determinado o indeterminado de veces hasta que se cumple la condición específica que nos ponen ahí en nuestro problema. Ojo, ¿dónde vamos a colocar la condición? Esto ya lo habíamos hablado también. Y hay una regla básica por recordar para la iteración. Recordando, ¿verdad? Iterar es cada vez que pasamos dentro del lazo o del ciclo o del bucle. Esta regla básica es entonces, si se tienen varias instrucciones que necesitan ser repetidas, la decisión de detener el proceso repetitivo tiene que estar situada o al principio de todas las instrucciones del bucle o al final. ¿Sí? Esto depende de la estructura que usted ocupe. O están al principio o están al final. Luego, para la estructura hacer mientras o while o do while, esta se va a encontrar situada o ubicada al principio del bucle. ¿Sí? Esto es así a ley que se lo tiene que aprender. ¿Dónde lo va a colocar? Luego dice también que las instrucciones interiores dentro del bucle o del lazo se van a repetir mientras la condición sea verdadera. ¿Sí? Esa es la otra regla. Luego tenemos para la estructura repetir, ya sea el repeat o el do repeat o el do until, que la vamos a situar al final. Esta va al final y todas las instrucciones dentro del lazo
van a estar continuamente repitiéndose hasta que se cumpla la condición. Entonces tenemos que para el ciclo repetir hasta, se van a estar ejecutando o repitiéndose mientras el valor de la expresión booleana que estamos evaluando sea falsa, ¿sí? Y cuando pues ya se cumple en verdadero, se rompe, ¿verdad? Una regla más fácil para aprendérsela es que el repetir es lo contrario que el hacer mientras. Así es sencillo. Luego también tenemos que con una estructura repetir, el cuerpo del bucle se va a ejecutar al menos una vez. Entonces estamos hablando que cuando una instrucción repetir se ejecuta, la primera cosa que va a pasarnos dentro de la ejecución es que se van a ejecutar esas instrucciones y luego se va a evaluar la expresión, o sea, la condición que estamos comparando, ¿sí? Si la evaluamos en falso, entonces el cuerpo del bucle se va a ejecutar y la expresión booleana se va a volver a evaluar, o sea, ya sería la segunda vez que pasamos por ahí, en este ejemplo, ¿sí? Si es verdadero, entonces el bucle va a terminar y el programa va a seguir a la siguiente instrucción fuera del repetir hasta que, del hasta que. Ahí es donde sale porque ya estamos en la siguiente instrucción. Luego también tenemos que para la estructura mientras va a terminar cuando la condición está en falso, mientras que la estructura repetir termina cuando la condición es verdadera, o sea, son opuestos y eso es lo que nos tenemos que grabar y aprender. Luego tenemos que en la estructura repetir el cuerpo del bucle se ejecuta siempre al menos una vez. Caso contrario para la instrucción mientras, que es de forma más general y va a permitir la posibilidad de que el bucle tal vez no se ejecute. Luego también tenemos que para la estructura repetir debemos estar seguros que todo el bucle o el cuerpo de esas instrucciones bajo cualquier circunstancia se va a repetir al menos una vez. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la evaluación está abajo y ya contabilizamos al principio. Luego tenemos también otro tip, ¿verdad? Que para la estructura desde o la también llamada for o el do for es aquella en que el número de iteraciones del bucle las vamos a conocer anticipadamente y eso entonces no necesitamos poner una condición de salida para detener el bucle. ¿Por qué? Porque ya sabemos que cuando alcance ese criterio o esa condición, hasta ahí entonces terminaría. En lugar de eso tenemos lo que nos ayuda, que sería un valor contador, que nos lleva a la cuenta del número de iteraciones o pasadas que hemos hecho por ahí y termina cuando llega al valor final. Como ponemos, acuérdense, un valor inicial y un valor final, entonces cuando alcanza el valor final, que el que mencionábamos, el que estaba después de los segundos puntos suspensivos, en nuestra teoría, en nuestra sintaxis, ¿sí? Cuando alcanza ese valor, hasta ahí termina. Luego, para los casos en que el número de iteraciones es fijo, se utiliza la estructura desde o for, ¿verdad? En inglés. También tenemos que para esta estructura desde se ejecutan las acciones del cuerpo del bucle, un número especificado de veces y de modo automático controla el número de iteraciones o pasos a través del cuerpo del bucle. ¿Sí? Esas son ideas, ¿verdad?, de cómo entonces nosotros vemos el funcionamiento y son las que se han plasmado en este documento. También tenemos que en la estructura desde, esta va a comenzar con un valor inicial que está en una variable índice y las acciones especificadas se van a ejecutar a menos que el valor inicial sea mayor que el valor final. Es decir, cuando el primer valor supera el segundo valor, tenemos por seguro que sí se va a ejecutar todo.
también tenemos que la variable índice la vamos a ir incrementando de uno en uno. O sea, los saltos o los incrementos que vamos a darle van a ser de uno en uno. Y si este nuevo valor no excede el valor final, las vamos a estar ejecutando de nuevo todas esas acciones. Es decir, ahí estamos repetir y repetir y repetir todo ese bloque hasta que alcancemos ese valor igual en el segundo criterio. Por consiguiente, sería que las acciones especificadas en el bucle se ejecutan para cada valor de la variable índice, desde el valor inicial hasta el valor final, con incrementos de uno en uno. Así es como funciona y como lo hemos visto en nuestros ejemplos, en todas las problemáticas que nos hemos planteado y que hemos pues resuelto de esa forma. Bien, estamos acá recibiendo, ¿verdad?, a Josué y a Jenny, que pues me imagino ya tenían ratitos de estar aquí en la sesión. Les damos la bienvenida y a la vez entonces les hacemos la consulta si tienen alguna pregunta de lo que se ha explicado al momento. Les cedo la palabra. Pueden escribir aquí también, ¿verdad?, en el chat si no pueden hablar. ¿Tienen alguna pregunta de lo que hemos explicado? Que ha sido un resumen en comparación de todas las estructuras que hemos visto durante el ciclo, digamos. Y las principales diferencias, los principales tips para identificar dónde los ubicamos, cómo se evalúan y cómo operan. Ingeniera, Hola Jenny, consulta. dígame. Hola, esos archivos con el que no se explican las presentaciones, no los ha subido al... No, ¿cómo no? Ahí está en el aula. Ahí está en el aula virtual, sí. Ahí está, la coloqué antes. Ahí está. Para que pueda repasarla, ¿verdad? Decirles también que para el día martes estaría la programación de nuestro examen final. Deben tener una cuenta de Gmail, ¿verdad?, para poder ingresar y tener acceso entonces a las preguntas. Y sería en el horario de la clase, es decir, el martes a las 5 de la tarde. Ustedes ingresan a través del mini portal que les van a habilitar para elegir la materia y el horario, y de esa forma entonces ingresarían al examen, ¿verdad? Entonces es estrictamente en la hora de clases. Si pueden comunicarles a los otros compañeros, ¿sí? Porque yo les escribo también y no obtengo respuesta, ¿verdad? Entonces, si tienen ustedes oportunidades de comunicarse, ahí les dicen que la fecha sería el martes, ¿verdad? Martes 16. Ok. ¿Tienen alguna otra pregunta? ¿Hola? ¿Serían ejercicios o sería como cuestionario? Es teoría, pero por eso es la parte de este repaso, ¿verdad? Que usted tiene que dominar cómo funciona, cuáles son las condiciones, es decir, cuándo es en verdadero, cuándo es en falso, qué estructura se evalúa así y todo eso, ¿verdad? Es teoría. Tenemos, acuérdense también, la entrega de la guía para el 14 y ya está abierto también el espacio en la plataforma, que son las asignaciones del día martes.
Eso está vigente. Entonces, ¿tienen alguna otra pregunta? No, solamente gracias. Bueno, y pues cualquier otro cambio o indicaciones nuevas se las comunico vía la plataforma en anuncios o también por correo electrónico, ¿verdad? Así que ahí vamos a estar en comunicación. Voy a hacer la captura. Si me ayudan, pueden activar sus cámaras para poder tomar para la lista. Ahorita estoy activando yo la mía, ahí estamos. Veamos ahí ustedes. Ok, Jenny. Veamos, Josué. No sé si tiene acceso o no. Bueno, igual la vamos a tomar ahorita, que sería la captura. Ahí está. Entonces los vería el día martes en la hora del examen, ¿verdad? En la plataforma. Cualquier cosa también voy a estar ahí en el correo por cualquier problemática que se les presente, pero por eso ustedes ya saben que tienen que tener la cuenta de Gmail, ¿verdad? Bien, entonces los veo el martes, primero Dios. Pasen feliz tarde.